Bueno, póngase cómodo en su asiento, porque el tema de hoy es incómodo. Nos toca hablar de la murmuración y la crítica. ¡Wow! ¡Qué tema!, ¿no? Bueno, venimos estudiando el libro de Juan. Hoy vamos a trabajar el capítulo 6, de los versos 41 al 59. Este capítulo de Juan, capítulo 6, es un capítulo muy significativo, ¿no? Es especial porque Jesús se confronta con esas multitudes que lo van siguiendo, ¿no? Que lo van escuchando con diferentes propósitos. Algunos abriendo su corazón, queriendo entender lo que Jesús decía, y otros mirando con una actitud muy crítica, ¿no? Tal es así que en el verso 66, fíjese qué casualidad, ¿no? San Juan 6:66 es donde Jesús les dice que muchos ya no le seguían por estas palabras que Jesús les hablaba. Al pedirle más compromiso y que entendieran lo que significaba el discipulado, muchos ya no le siguieron más. Juan capítulo 6, versículo 66. Tremendo, ¿no? Y ahí es donde el Señor dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando nosotros nos reunimos, una de las cosas maravillosas que encontramos aquí, ¿saben qué son? Las palabras. Son palabras que no se encuentran en otro lado. No sé si ustedes notaron eso. Son palabras de aliento, palabras de bendición, que hacen crecer nuestra fe. Estas canciones que están acá, ¿vieron las palabras que contienen? ¿Cuánto nos bendicen, cuánto nos alientan, nuestra alma se llena, confiamos en el Señor, entendemos que aunque estemos en una prueba vamos a vencer. Esas palabras son las que necesitamos más y más, ¿no? Ahí entendemos cuando el apóstol decía, hablen entre ustedes con himnos, ¿se acuerdan? Con salmos, con cánticos espirituales, porque contienen esas palabras. Por eso es. Yo no sé si en tu semana tenés esos tipos de diálogos o te encontrás con esas palabras. Difícil, ¿no? Muy difícil. Lo haces el domingo, lo haces en una reunión, o a veces cuando visitas a un hermano, no siempre, están esas palabras. Vamos a leer juntos. Yo les voy a compartir la versión Palabra de Dios para Todos, de Juan capítulo 6, versos 41 al 59, que le pedí a Norberto que la podamos proyectar. Si no, escuchen con atención. Dice que entonces los judíos empezaron a criticar, porque Jesús dijo, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y dijeron, ¿no es este Jesús el hijo de José? Conocemos a su papá y a su mamá. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Jesús les respondió, ya dejen de criticar. Nadie puede acercarse a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Los profetas escribieron, y Dios les enseñará a todos. Todo el que escucha al Padre y aprenda de él, viene a mí. No estoy diciendo que alguno haya visto al Padre. El único que ha visto al Padre es el que vino de Dios y él lo ha visto. Les digo la verdad, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero de todas maneras murieron. Aquí está el pan que baja del cielo. El que lo come no muere. Yo soy el pan viviente que bajó del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi cuerpo y lo entregaré para que la gente pueda tener vida. Entonces los judíos comenzaron a discutir entre sí. Se preguntaban, ¿cómo va a ser este para darnos a comer su propio cuerpo? Jesús les dijo, la verdad les digo, si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre,
no tendrán la verdadera vida dentro de ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí, y yo vivo en él. El Padre que me envió es fuente de vida, y yo vivo debido a él. Asimismo, el que se alimenta de mí vivirá debido a mí. Tremendo. El que se alimenta de mí vivirá debido a mí. Yo no soy como el pan que sus antepasados comieron. Ellos comieron de ese pan, pero de todas maneras murieron. Yo soy el pan que bajó del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Jesús dijo esto cuando enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Imagínense ustedes que si a nosotros nos resulta difícil entender esta enseñanza, 2000 años después, ¿no? Mientras Jesús enseñaba en Capernaum, era realmente difícil entender estas palabras. ¿Qué les parece a ustedes? No era un mensaje fácil, como muchos mensajes que Jesús compartió. Eran diálogos interesantes, pero también eran misteriosos. Entonces, no siempre tenía consenso, habían opiniones cruzadas, habían discusiones. Y en este caso Jesús enfáticamente dice, hay crítica, hay murmuración. Y el Señor dice, dejen de criticar, dejen de murmurar. Él se levanta contra eso por una razón. Y lo vamos a descubrir juntos esta mañana. ¿Por qué? Es que Jesús enfáticamente dice a esto, no. ¿Por qué piensan ustedes? ¿Por qué será? No es la primera vez que Jesús tuvo estos diálogos. En Juan capítulo 4 se encuentra con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Y en ese diálogo con la mujer le dice, yo soy el agua, también, ¿no? Yo soy el agua de vida. Y esta mujer no entendía, ¿de dónde vos el agua? ¿De dónde vas a sacar el agua? ¿Dónde tenés el balde? ¿No? Intentaba razonar estas palabras de Jesús. Y sin embargo, en la mujer samaritana lo que encontramos es apertura. Esa mujer tuvo apertura, quiso entender y le fueron abiertos los ojos del entendimiento. Es más, en un momento le dice, Señor, dame, ¿no es cierto?, esa agua para que yo beba y no tenga sed jamás. Lo que no había en Capernaum, en esta sinagoga, al menos en estas personas que discutían y que criticaban, justamente era ni apertura, ni reflexión, ningún intento de entender lo que Jesús decía. Simplemente respondieron con murmuración. ¿Qué es la murmuración? Vamos a ver algunas cositas del diccionario nomás, ¿no? La murmuración dice que es una actividad humana. Es decir, que no vamos a ver los perros murmurando, ¿no? A veces creemos que sí, que están cuchicheando ahí, hablando mal de nosotros, pero no es así. Es una actividad humana que consiste en hablar de alguien o de algo, generalmente en forma desfavorable. Algunos sinónimos son habladuría, rumor, chisme. ¿Los escucharon alguna vez? ¿Los practicaron alguna vez? No. La crítica también está asociada a la murmuración. Es hablar entre dientes, manifestando desaprobación, queja o enfado. Es una conversación que perjudica, censurando acciones y envenenando. ¡Wow! Dios mío. ¿Vamos entendiendo por qué Jesús dijo no? Entendiendo todo esto, Jesús entonces dice, dejen de criticar, dejen de murmurar, porque enferma, ¿no? La murmuración es algo que Dios no aprueba. ¿Y saben qué? Se encuentra dentro de la lista de las malas palabras. A veces pensamos que las malas palabras son los insultos nada más. ¿Sabían que existen otras cosas que son malas palabras? Malas palabras son las palabras deshonestas, las palabras que manifiestan odio, las palabras que maldicen, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras palabras son malas palabras?
palabras ociosas, ¿no? A veces yo me automaldigo con las palabras. Y la crítica y la murmuración están dentro de las malas palabras. Wow. ¿Vos querés ser un cristiano de malas palabras? ¿Sí o no? No. Muy bien. Entonces Jesús dijo no a la murmuración, no a la crítica. El diccionario habla del murmurador también. A ver, mirá a tu hermano que está al lado. No, mal. Ser un murmurador es el problema. Porque ser un murmurador es un estado. Y les quiero explicar esto. Uno puede tener una enfermedad, pero no ser un enfermo. Ser un enfermo es el estado. Ya soy así, ¿no es cierto? Y ya me considero esto. Uno puede entonces a veces tener una crítica o murmurar sin ser un murmurador. ¿Me entienden? Porque todos caemos en el error. ¿Quién no criticó alguna vez algo? ¿Quién no murmuró alguna vez? Pero lo que no tengo que permitir es transformarme en un murmurador, un crítico. Eso es el estado. Siempre va a haber alguna razón para ver el lado negativo de las cosas, ¿o no? Recién Ricardo me compartió un caramelo. Fíjense. ¿Qué notan en este papel? ¿Qué hay? Evidentemente me comí un pedazo del papel. Entonces yo puedo decir, maldito Mento Plus, ¿no? O Ricardo, me hiciste comer un papel, y no pensar que fui yo el torpe, que al quitar el papel del caramelo me comí el, ¿no? O sea, siempre hay un motivo, una oportunidad para hablar mal de algo, hablar mal de alguien. Es como que el murmurador está, dice, habitado por tensiones negativas, como la bronca, la envidia, la burla, la mezquindad, los celos, la arrogancia o el odio. Esto está en los diccionarios, ¿no? El murmurador dice que es el que está habitado por estas cosas. Piensen en eso. Si es algo bueno, ¿es algo bueno eso? Estar lleno de envidia, de bronca, de burla, de celos, dice, de arrogancia. ¿Estaría bueno eso? ¿Que tu vida esté llena de eso? Horrible. Pero es el estado al que podemos llegar si no le ponemos un freno. Físicamente se va pudriendo. Diccionario, esto es diccionario. De a poco y cada vez es más repugnante. Dios mío. Un murmurador termina siendo sistemáticamente rechazado socialmente y hasta incluso familiarmente. Yo no quisiera estar en esos zapatos, no me gustaría. Y si alguna cosa ha estado empezando a trabajar en mi vida, yo la quiero desechar ya. No quiero terminar así. No sé si a alguno le gustaría ese final. Rechazado socialmente, aún de la familia. No, este no, que no venga, porque se la pasa hablando mal de todo el mundo. Es horrible, es horrible. Mi esposa es de Buenos Aires, ¿no? De un pueblito de Buenos Aires que se llama Saavedra. Y cada vez que yo voy me encuentro con este problema. Es una cosa, pero todo el mundo está sentado en la puerta de la casa hablando de todos los que pasan por la vereda. Es una cosa tremenda. Y cuando yo voy y estoy con mis suegros, ellos hacen lo mismo. O sea, me doy cuenta que no es... Se sientan en la vereda y ven un auto pasar. Ah, ese es el que anduvo con esta y con aquella, que estuvo preso por no sé qué. Ese es la alegría de ellos de hablar de la gente, ¿no? Todo el mundo hace eso en ese pueblo. O sea, que tenés que cuidarte cuando vayas, ¿no? O entrar camuflado. Tremendo. Saben que se te cayó el pelo, saben que se te pinchó la goma, que todo, absolutamente todo de tu vida. En la Edad Media se hablaba de esto
y se lo dibujó. Es como que se lo consideró como un espíritu, un demonio, a la murmuración. Fíjense. Y nacieron unas ilustraciones que yo le pedí a Norberto que me las pase. Les quiero mostrar unas pinturas que ellos hicieron en el año 1100, 1200. A ver si las podemos tener. Ahí ven ustedes a un escriba, se le llamaba. Eran los que traducían la Biblia y demás. Y hay un demonio ahí. Bueno, ese era el demonio de la murmuración, que se llamaba Titibilus. El Titibilus era el demonio de la murmuración y que intentaba desviar a los escribas de la revelación de Dios. Es decir, tenían que escribir algo y Titibilus venía, supuestamente, ¿no?, a torcer la voluntad de Dios y que escriban otra cosa diferente. Todo esto después llegaba a la iglesia y la iglesia, obviamente, si venía de un escriba, ¿no?, era palabra de Dios, ¿no? Entonces se consideraba a Titibilus ese espíritu que venía a torcer, a desviar. Hay otra pintura más, no sé si la pueden ver ahí. Arriba van a ver como un angelito y abajo hay como un pequeño demonio chiquitito, parece, no sé qué parece eso. Parece como un murciélago, ¿no? Una cosa rara. Bueno, ese era Titibilus para ellos en su imaginación, ¿no? Y Titibilus venía entonces a torcer, a desviar, a tentar. Después con el tiempo ustedes vieron seguramente el angelito bueno y el diablito, ¿no es cierto? Como algo para reírse, parecía, ¿no? Viene el angelito que te dice lo que tenés que hacer como bueno y viene el otro a tu lado que te susurra lo malo, ¿no? ¿Y a quién le voy a hacer caso? Bueno, ese espíritu, ese demonio chiquitito se le llamaba Titibilus. Es el demonio de la murmuración. ¡Wow! Quizás es algo anecdótico esto, pero quiero decirte que no está lejos de la realidad, ¿no? Porque el diablo continuamente está tratando de desviarnos de la voluntad de Dios. Cada vez que se siembra palabra de Dios en tu corazón, viene el diablo y te la quiere robar. Te quiere poner una mentira, ¿o no es así? Y te quiere hacer pensar mal de esto, pensar mal del otro, pensar mal del hermano, no me saludó. Y todo eso es Titibilus que te está haciendo la cabeza. Tremendo, ¿eh? ¿A quién le vamos a hacer caso? A pesar de todo esto negativo que acabamos de decir acerca de la murmuración y la crítica, somos críticos por deporte. Alguien dijo, los argentinos, vamos a meternos a los argentinos, no pensemos en el resto del mundo, los argentinos tenemos 3 deportes nacionales, dijo. Somos opinólogos, todólogos y quejólogos. ¿Hace falta explicar esto? Somos opinólogos. ¿Qué significa opinólogos? Nosotros opinamos de todo, ¿no? Sabemos de todas las cosas, sabemos de política, sabemos de fútbol, ¿no? Sabemos de las enfermedades, sabemos qué medicamento hay que tomar. Nosotros sabemos absolutamente todo, pero no somos médicos, no somos directores técnicos, pero sabemos que él se equivocó. Tenía que haber puesto a otro jugador, ¿no es cierto? Tendrías que haber tomado esa otra pastilla y no esta que tomaste. O sea, nosotros opinamos de todos los temas, ¿no? Después somos todólogos, es decir, que sabemos también de absolutamente todo. Somos los argentinos así. Sabemos cocinar, sabemos inventar, somos los inventores, los grandes inventores, la lapicera, ¿no? Inventamos el colectivo, inventamos el alfajor. ¿Sabían ustedes que el alfajor lo inventaron los argentinos? Así que somos todólogos, nos creemos y ahora encima salimos campeones del mundo. Tremendo, ¿eh? Y somos quejólogos, dice. ¿Qué significa ser quejólogo? Que siempre nos vamos a quejar por algo, ¿sí? Que estuvo frío o que hizo calor, fue muy largo, no, pero el mensaje fue muy corto, o no sé, las canciones me hubieran encantado, me hubiese gustado un par de tonos más arriba, ¿no? Estaba media baja. Entonces, nos quejamos de todo, ¿eh? Ustedes suben a un taxi y se van a dar cuenta de eso, ¿no? Le pregunto, qué lindo día hoy. Y el taxista, sí, pero va a llover.
¿no? Pero la semana que viene ya se pone frío. O sea, no podemos disfrutar el momento que estamos viviendo ahora. O sea, pero hoy está lindo. Alegrémonos por eso, ¿no? Somos quejólogos. Y la queja se transmite en la murmuración y la crítica. Se traduce en eso. Nos enfocamos en lo negativo, ¿no? Tenemos esa tendencia de ver lo malo. No sé si te pasa, ¿no? O ver el vaso medio vacío, como se le dice también. Esto es algo que ocurre también dentro de la iglesia. Nos pasa a nosotros. Yo cuando vuelvo a mi casa, nos sentamos con mi esposa y ella me pregunta cómo te fue en el viaje. Y siempre le cuento las cosas lindas, ¿no? Le hablo de ustedes y no les hablo de las sillas vacías. No sé si me entienden. Le hablo de su sonrisa, les hablo de su participación, les hablo de lo lindo que cantaron, de lo lindo que sonó la banda. Eso hablo, ¿no? Ay, había 4, 5, 10 sillas vacías. No le hablo de eso. ¿Me siguen? Ustedes tendrían que hacer lo mismo. Alegrarse por los que vienen, por los que están, por los que participan, por los que se comprometen. Qué lindo es verte acá. Qué lindo que elegiste estar en la casa de Dios. Qué lindo que vos sos el que enciende y mantiene encendido el fuego de esta casa. Eso es lo que tenemos que nosotros hablar. Somos expertos en demolición. Nosotros decimos que hablamos crítica constructiva, pero la crítica nunca construye nada, destruye. La crítica viene a demoler cosas. En vez de usar el poder creador de la palabra. Ustedes saben que la palabra tiene un poder creador y lo vemos desde el Génesis, ¿no es cierto? Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía y Dios dijo, wow, cuando Dios dijo, empezó a suceder todo lo que pasó, toda la creación. Las palabras que Dios usó fueron para ordenar, para construir. Eso es lo que nosotros tenemos que imitar. Nuestras palabras tienen que ser para ordenar, para construir, para que no existan esos vacíos. Es nuestro mayor ejemplo. Santiago recoge esta gran verdad de Jesús y él escribe en Santiago capítulo 3, versos 5 al 6, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: de la misma manera la lengua es una pequeña parte del cuerpo, pero presume de grandes cosas. Hasta un grande bosque puede incendiarse con una pequeña y débil llama de fuego. La lengua es como la chispa que prende el fuego. De todas las partes del cuerpo, la lengua es todo un mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo. La lengua incendia todo el curso de nuestra vida y sus llamas vienen del mismo infierno. Dios mío. Santiago, si tuviera Santiago acá, estaríamos todos temblando. Tremendo, duro, ¿no? La lengua es fuego. Es curioso que cuando nace la iglesia, allí en Hechos capítulo 2, que muchos consideran que ahí está el sello, ¿no?, del nacimiento de la iglesia, Dios elige, ¿qué cosas? Para manifestarse en el Espíritu Santo. ¿Qué escoge? Lenguas como de fuego, wow, ¿no? Pero lo lindo es que esas lenguas de fuego fueron las que capacitaron a esos discípulos para hablar las maravillas de Dios. ¿Qué hicieron ellos cuando salieron del aposento alto? Empezaron a criticar el viento recio. Mirá el viento que se levantó. Imagínense nosotros, ¿no? Estamos orando y se levanta este viento, qué horrible, la gente vino para Jerusalén. No, salieron a hablar, dice, las maravillas de Dios en las lenguas que ellos podían entender. No eran lenguas angelicales, no eran lenguas espirituales, eran lenguas que la gente entendía, ¿sí? De los cretos, de los que todos los que estaban de todas las partes del mundo venían a Jerusalén. Dios se repartió en esas lenguas y ellos hablaron, dice, las maravillas de Dios a cada uno. ¿Para qué usaron las palabras? Para edificar,
para bendecir, para construir, para crear, para hablar de Cristo, ¿no? Para eso son las lenguas de fuego, no son para incendiar a las personas. ¿Me siguen? Las palabras construyen un camino. Los primeros cristianos tenían un manual que se llamaba Didaché, ¿sí? Que era el manual de conducta. ¿Ustedes sabían eso? Había un manual donde decía cómo tenías que comportarse un cristiano. Ese manual se llamaba Didaché. Y Didaché muchos consideraron en aquel momento que tendría que haber estado en la Biblia, entre los libros canónicos. Y gran parte de este libro, de este manual Didaché, estaba dedicado a las palabras. Ahí hablaba todo esto, de la crítica, no critiquen, no murmuren, no hablen mal del hermano, no. Todo eso estaba ahí en Didaché. Y como hoy no la tenemos, parece que tenemos libertad para... Y en Didaché decía justamente que observar estas conductas creaban el camino de la vida. Y no observarlas creaba el camino de la muerte. Por eso es que las palabras siempre crean un camino que te va a conducir a algo o te va a conducir a otra cosa. Hay familias enteras que se destruyen por las palabras. Pasamos discutiendo, pasamos hablando mal, pasamos maldiciendo a los hijos, al esposo, y se destruye una familia porque las lenguas construyen un camino hacia la destrucción. Ahora, si yo empiezo a bendecir a mi familia, a bendecir a mis hijos, orar por ellos, ¿qué estoy construyendo? Otro camino, el camino de la bendición, ¿no? El camino de la vida. Fíjense qué poder que tienen nuestras palabras. Son para bendecir, son para alabar, son para alentar, son para compartir las virtudes de Cristo. Para eso son las palabras. El Salmo 45:4 dice: en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad. Es decir, no es cabalgar sobre el aire, ¿no? O sea, la palabra va creando un camino sobre el cual vos andás. ¿Se entiende? ¿Cuál es el camino que vamos a elegir? Jaime Barilco dijo una frase que es la siguiente: somos colaboradores de Dios en la tarea de rehermosear la tierra. Somos colaboradores de Dios en la tarea de rehermosear la tierra. Es decir, que donde vos y yo andamos, lo que tenemos que procurar es que ese lugar quede más hermoso que cuando yo llegué. Cuando yo me vaya, tiene que haber quedado más hermoso que cuando yo llegué. ¿Sí? Es como los artistas, ¿no? Que ven una pared y la encuentran de una manera y después la dejan un mural precioso, ¿no? Una hoja en blanco y después vos ves una obra de arte. Bueno, esa es la tarea del cristiano. El cristiano es un colaborador de Dios en la tarea de rehermosear la tierra. Llegar a una casa y que después que vos te vayas de esa casa, no digan, menos mal que se fue. ¿No? ¿O qué tienen que decir? Qué lindo que fue tenerlo, qué bendición, ¿no? Estuvo un ratito con nosotros y mirá cómo nos levantó el ánimo, cómo... ¿Me siguen? Esa es la tarea del cristiano, ¿eh? Nos dejó a Dios acá. Y como les dije entonces, nuestras palabras son para bendecir, para alabar, para aconsejar, para alentar y para compartir las virtudes de Cristo. ¿Amén? Jesús es el Señor de la hermosura. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cómo hago para hermosear un lugar, un ambiente, si Cristo no es mi Señor? Cuando Cristo es el Señor, dice un autor, pone en nosotros el amor por las formas armoniosas, el amor y la apreciación por el color y los sonidos hermosos, por las acciones hermosas y por las... ¡Wow! Bien. Las palabras hermosas. Cuando Cristo es Señor.
se va produciendo todo eso en nosotros. Empezamos a tener una inclinación de nuestra vida, de nuestro corazón, hacia las formas armoniosas, apreciación por el color y sonidos hermosos, acciones hermosas y palabras hermosas. Quiere decir que un cristiano que no le vemos esto, como que Cristo se está corriendo del trono, se está corriendo del señorío, porque Cristo produce esta inclinación. Y como contrapartida de esa hermosura interna que Jesús va haciendo en nosotros, hablamos y creamos. Entonces quizás no me estoy alimentando tanto de Cristo y quizás empecé a ser vegetariano y comer raíces de amargura. Porque este Juan que leímos recién en capítulo 6 dice, coman de mí. Eso decía Jesús, coman de mí, y al comer de mí vivirán gracias a mí, a través de mí. Toda la hermosura, la plenitud de la hermosura habita en Cristo. Y donde está Cristo hay hermosura. Donde está Cristo hay hermosura. Entonces la pregunta es, ¿está Cristo en nuestras charlas? ¿Es parte de ellas? ¿Es Señor de ellas? ¿O mis charlas son infierno puro? Porque eso decía ahí Santiago, ¿no? A veces la lengua es del infierno directamente, ¿no? Mis palabras vienen directamente del infierno. Que comencemos a usar nuestra lengua con fines hermosos, ¿no? Como un vaso de honra. Porque al final somos eso nada más, un vaso, ¿no? Una jarra. Y quiero terminar con una expresión que me encantó, la anoté, y dice, es trágico que Dios haya hecho de mí un jarrón donde poner las flores del paraíso, el lirio de los valles, la rosa de Sarón, una vasija que desprendiera una rica fragancia que llenara todo el universo de Dios, y que luego yo haya permitido que este jarrón sea usado con otros fines, destilando otros olores. Me impactó, está buenísima la frase. Es trágico, dice, que Dios me creó para esto y yo termine haciendo esto otro. Que yo tendría que hermosear los ambientes, que yo tendría que destilar un perfume y llenarlo todo de Dios, y yo me haya encargado de que mi vida sea usada para otra cosa, para maldecir, para desalentar, para hablar mal, para destruir en vez de construir. Qué triste, qué trágico. Qué triste es solo tener la forma y el aspecto de un cristiano, pero carecer del carácter de un verdadero cristiano. Quiera el Señor guiarnos, ¿no?, con su Espíritu, a que podamos cambiar nuestra manera de hablar. Que ninguno de nosotros nos transformemos ni en críticos ni murmuradores, sino aquellos que bendicen, aquellos que levantan, que edifican, que hermosean todo. Que el Señor use tus palabras para construir la vida de las personas, para transformarlos. Creo que se lo debemos al Señor, ¿o no? Se lo debemos. Llenémonos de esas palabras de vida, de bendición, porque la palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca. El Señor les bendiga mucho.